Bueno, ayer estuvimos un día bastante extenso, eh, viendo los eventos finales. No es algo fácil, no es simple, en realidad para mí igual es complejo y es difícil. Uno ya un poquito, domina un poquito más, pero ya llevo hartos años estudiando este asunto y aún todavía faltan cosas por comprender, por eso uno nunca lo va a saber todo. La Biblia es un libro inagotable y por tanto cada vez que mientras más uno más estudia, más ignorante se siente, menos se da cuenta que menos no sabe tanto, digamos, porque finalmente la sabiduría de la Biblia está en Dios, y Dios va dando, digamos, iluminando en la medida en que uno también humildemente se acerca a la Biblia, ¿cierto? No con la idea de tratar, digamos, de dominar el libro como una especie de conocimiento nada más, sino de poder hacer su voluntad. Este estudio no es solo para almacenar conocimiento, para saber un poco más, por curiosidad, sino que la idea esencial es que nosotros todo lo que aprendamos, ya sea en este estudio, en los que vengan a futuro de diferentes personas que puedan hacerlo, es que ustedes puedan también ponerlo en práctica. La última lección de escuela sabática que estudiamos hablaba de que la Biblia, hay mucha gente que quiere dominar la Biblia, pero no se quiere dejar dominar por la escritura y por Dios. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera aplicar estos conocimientos para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual sobre todas las cosas. Bueno, después de haber mencionado esto, vamos a ir al texto bíblico. Hoy día vamos a hablar acerca de los 144.000, como ustedes me habían solicitado, y poder, digamos, entender hacia dónde quiere apuntar, digamos, o a dónde quieren apuntar estos textos en realidad y hacia dónde, digamos, quieren ir, digamos, porque este lenguaje que vamos a ver, el Apocalipsis no es un libro que se da, digamos, en la nada, o que el profeta en su imaginación comenzó a poder, digamos, avanzar. Solo explicarles que Juan y todos los apóstoles, ellos siempre, su sustento siempre fue el Antiguo Testamento, ¿ya? Lamentablemente la iglesia después se corrompió y comenzó a usar la filosofía griega, y ahí ya se desbandó la iglesia y por eso que entró en ciertas contradicciones. Pero los discípulos, apóstoles y especialmente Juan, su respaldo, su base era el Antiguo Testamento. Allí estaba, digamos, se respaldaba para ir explicando estas verdades y poder, digamos, plasmarlas, ¿cierto?, a través de la escritura. Entonces, nosotros vamos ahora a estudiar este capítulo 7, vamos después al capítulo 14, vamos a dar algunas explicaciones que son importantes, pero para introducir, primero tenemos que, antes de ir, digamos, al capítulo 7, ustedes tienen que entender que el capítulo 7 es un interludio. ¿Qué es lo que es un interludio? Es un paréntesis, ¿cierto? El Apocalipsis tiene una estructura. Nosotros a veces miramos estructura de las construcciones, ¿cierto? Cuando uno ve un edificio, una casa que está construyendo, y hace poco tuve que salir a visitar a una persona al campo y había una casa en construcción y estaba solamente parado, ¿cierto? La estructura nada más, pues, solo la palería alrededor y más la base, que en este caso, eh, que se habla del cimiento, sobre cimiento y el radier, nada más está, ¿cierto? De sola estructura. Pero a medida que se va construyendo, se va, ¿cierto?, colocando las planchas, se va colocando el aislamiento y va tomando forma una casa hasta que luego uno la pueda habitar. Bueno, el pensamiento y el libro de Apocalipsis también es una estructura. En el pensamiento también hay estructura. Hay, ¿cierto?, una especie de hilación, ¿cierto?, que una cosa va conectada con la otra. No hay cabos sueltos en la Biblia. Un elemento está conectado con otro y ese elemento va llevando a otro elemento. Por eso tenemos que ir estudiando los capítulos de la Biblia y todo está, digamos, hilado. Entonces, aquí, en la estructura bíblica, se produce un interludio, un paréntesis. Y bueno, y la pregunta lógica que nos puede surgir nosotros a nuestra mente es, ¿por qué un paréntesis? ¿Cierto? ¿Cuál es la razón de que se hace un paréntesis? A todo esto, hay dos interludios, digamos, en el Apocalipsis. Este es el primero. Y luego, ¿cierto?, tenemos un segundo interludio que está dado en la otra sección, digamos, histórica, ¿cierto? Solo señalar también, antes de avanzar con el otro interludio, entre paréntesis, es que el Apocalipsis, ¿cierto?, para ser entendido tenemos que, valga la redundancia, entenderlo, ¿cierto?, que está dividido en dos secciones, ¿verdad? Hay una sección histórica que va del capítulo 1 hasta el capítulo 12, ¿cierto?, donde allí aparecen, como les explicaba ayer, ese número séptuple, ¿cierto?, de a 7, ¿cierto? 7 iglesias, 7 sellos, que es lo que vamos a estudiar ahora, y luego 7 trompetas, ¿verdad? Siempre se va utilizando el número 7, y estas secciones son llamadas históricas. ¿Por qué son llamadas históricas? Son llamadas históricas porque parten del siglo primero hasta antes que venga Jesucristo, como les explicaba ayer.
Y la segunda parte está del capítulo 13 hasta el capítulo 22 y texto y versículo final, donde se le llama sección de la historia. Entonces, nosotros acá estamos la sección histórica, ¿no es así? Entonces, cuando se habla de los sellos, que es el segundo periodo profético, después de las 7 iglesias, ustedes siempre tienen que tener en claro, para comprender estas profecías, que el santuario juega una parte esencial. Si ustedes se dan cuenta, antes de comenzar una sección, digamos, histórica, por ejemplo, si ustedes miran los sellos, en los sellos, la introducción de los sellos es una visión en el santuario. Ustedes ven ahí en el verso 9 en adelante que Cristo, digamos, se pasea por los candelabros, ¿cierto? Después, cuando ustedes van a la sección de los sellos, que es la que estamos ahora, Juan ve una puerta abierta en el cielo, ¿cierto? Donde ve el trono de Dios, ¿cierto? Y el capítulo 5 se mira al cordero que se acerca, digamos, al trono. Y en la sección, digamos, de las trompetas es lo mismo, capítulo 8, verso 3 en adelante, se habla de ángeles que están, digamos, en el altar del incienso, ¿cierto? Y uno arroja un incensario sobre la tierra con fuego. Entonces siempre, para entender, digamos, cada sección profética, tenemos que entender que siempre es introducida con una visión en el santuario. Y recuerden ustedes que nosotros como adventistas, para interpretar nuestras creencias, nuestras doctrinas, ¿cierto? Ustedes saben que tenemos 6 doctrinas y 28 creencias. Ahora, no es que las doctrinas y las creencias sean diferentes, no. Simplemente una doctrina comenta, ¿cierto? O se desglosa en una cantidad X de creencias. Y el adventismo tiene 5 verdades particulares que no la tiene ningún movimiento más, ¿cierto? Y una de ellas es el santuario, ¿cierto? En sus 2 fases, el sellamiento, que vamos a estudiar hoy día, o parte de también lo que es el don de profecía manifestado en Elena de White. Tenemos 3, el mensaje de los 3 ángeles, ¿cierto? Que es muy importante, ¿cierto? En nuestra comprensión, digamos, teológica, y que nosotros tenemos que dominar aquello, y el juicio investigador. Ahí están las 5 verdades fundamentales que nosotros tenemos, pero la más importante es el santuario, porque en el santuario comprendemos todo lo que nosotros creemos. El santuario es como un mapa que va guiándonos en los tiempos proféticos para entender lo que Dios quiere decirnos. Vuelvo otra vez, cierro el paréntesis y vuelvo otra vez al texto. Entonces hay un segundo paréntesis, y ese segundo paréntesis se encuentra justamente después de la quinta trompeta, ¿cierto? De la quinta trompeta hay un interludio, un paréntesis, donde aparece, ¿cierto?, el capítulo 10, donde surge el remanente, el pueblo de Dios, y en el capítulo 11, donde se habla acerca de los testigos que profetizan vestidos de silicio, ¿cierto? Hasta que retoma nuevamente la séptima trompeta. Ahora, vamos a ver por qué se produce este interludio. Ustedes ven que los sellos, ¿cierto? Del primer sello aparecen ciertos caballos, ¿cierto? Aparece un caballo blanco, luego, ¿cierto? Aparece un caballo negro, me parece, rojo, y luego amarillo. Y el quinto sello ya no hay más caballos, ¿cierto? En el quinto sello, si ustedes, no sé si tienen sus Biblias ahí, porque esto es importante para poder, digamos, aclarar, dilucidar lo que vamos a estudiar, hacer esta introducción para centrar el texto. Si ustedes miran el quinto sello, que está en el capítulo 6, el verso número 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Entonces, ustedes se dan cuenta, se acabaron los caballos. ¿Qué ve Juan ahora? Ve almas, no es que son almas descorporizadas, ¿cierto? Almas que andan así etéreamente, ¿cierto? Sin cuerpo, no está hablando de almas, se refiere a ser humanos, vida. Esta es una metáfora, ¿cierto? Es como cuando en el Génesis se habla, dice, Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Le pregunta a Caín, ¿cierto? Y la sangre de él clama a mí, no es que la sangre clame, ¿cierto? Es una expresión idiomática para que Caín la entendía perfectamente, para explicar, ¿cierto?, lo que había hecho y hacerlo confesar de su crimen, ¿cierto? Entonces acá igual se usa una metáfora para explicar, ¿cierto?, una verdad profunda que Dios quiere manifestar. Entonces están estas almas, estos fieles, estos mártires, ¿cierto? Recuerden que el contexto apocalíptico, en las circunstancias en que fue Cristo el Apocalipsis, Juan estaba prisionero en la isla de Patmos, ¿se acuerdan ustedes? Y el verso 9, él dice: yo estoy escribiendo en circunstancias difíciles, dice, estoy prisionero, dice, por causa, dice, de la palabra de Dios. O sea, Juan está preso justamente por dar testimonio acerca de la palabra de Dios. Y entonces los sellos muestran toda la historia de la iglesia, del testimonio que da la iglesia a través de los siglos, ¿cierto?
Y entonces vamos a mirar después que los 144.000, cuando se miran, digamos, en el trono de Dios, dice que han salido de la gran tribulación. Ya vamos a conectar ese tiempo, ¿cierto? Con este marco profético que nosotros tenemos acá. Entonces, estas almas claman, dice, y están en el altar del sacrificio, ¿cierto? Es como una especie de holocausto, donde fueron asesinados, ¿cierto? Muertos por causa del testimonio de la palabra de Dios. Y es interesante que cuando nosotros vamos al capítulo 15 de Apocalipsis y 16, cuando caen las plagas sobre este mundo impenitente, entonces ahí dice, tú eres justo, Dios, porque ellos le han quitado y han derramado la sangre de los profetas, de los justos profetas, ¿se dan cuenta? Entonces, hay una especie como de retributivo de Dios, donde Dios retribuye la maldad de ellos, ¿cierto? Al quitar la vida a estos hombres que dieron el testimonio fiel de poder predicar la palabra de Dios, entonces son finalmente vindicados estas personas que dieron sus vidas. Y entonces dice el verso 10, y clamaban, dice, perdón, a gran voz, diciendo, y acá viene un adverbio, ¿cierto?, de tiempo, ¿hasta cuándo? Señor santo y verdadero, dice, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra. Entonces se les dieron vestiduras blancas, miren qué interesante, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Se dan cuenta de qué interesante es esto? El quinto sello, ¿qué hace? Hace una conexión. No podemos pasar por alto el quinto sello. El relato se detiene, ¿cierto? Hace una inflexión el texto, hace un quiebre, ¿cierto? Presenta caballos sucesivos, y de repente quiebra el texto y nos introduce una escena completamente diferente. ¿No es así? Y esta escena diferente que nos introduce es de que son personas que claman, es una metáfora, ¿cierto?, para indicar que fueron asesinadas, digamos, en forma injusta y violentamente, ¿cierto? Y como no pueden hablar porque están muertos, pero como bien dice Apocalipsis 14:13, ¿cierto? Los muertos en Cristo, dice, sus obras aún siguen, o sea, ellos hablan, pese a que están muertos, sus vidas hablan, ¿cierto? Y como no pueden hablar, entonces Dios habla por ellos, ¿cierto? Y entonces esta metáfora habla como que hay un diálogo y estas personas preguntan hasta cuándo, ¿cierto? ¿Hasta cuándo, ¿cierto? No vas a vengar nuestra sangre o de los mártires que fueron muertos por testimonio de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Y entonces hay una voz que dice que esperen un poco, se le dan vestiduras blancas, ustedes ya lo expliqué, no sé si no, en otra reunión lo expliqué, que estoy confundido con tantas reuniones. En otra reunión explicaba que las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo, ¿no es así? Eh, y es un tema, digamos, muy recurrente. Entonces ellos están vestidos de vestiduras blancas y tienen que esperar un poco de tiempo. O sea, Dios va a hacer justicia. La justicia, como dice la jerga popular, tarda, pero llega. ¿No es así? Entonces, acá Dios le dice que descansen en sus tumbas todavía. ¿No es así? Y luego dice, hasta un poco de tiempo, dice, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, dice, como ellos. O sea, lo que este texto nos prepara que las persecuciones no solamente se dieron en los primeros siglos, sino que las persecuciones se van a extender, como dice Mateo 24, y ayer lo estudiamos, ¿cierto? Esta crisis, ¿cierto? Que es el prejuicio y luego la angustia de Jacob, que se extiende hasta el final de la historia, esta crisis se va a agudizar. Y ya ayer hablamos que esta crisis, digamos, el pequeño tiempo de angustia, ¿cierto? No es pequeño en extensión, sino en intensificación. O sea, que el gran tiempo de angustia se va a intensificar porque los escogidos van a ser probados hasta lo sumo. Y entonces en esa perspectiva se intensifica. O sea, hay un paralelo claro de Mateo 24, ¿cierto? Con lo que explica acá. Los sellos van un poco paralelo a lo que quieren señalar. Entonces, en esa perspectiva, ellos piden justicia. Y luego el sexto sello, ¿cierto? Que es interesante, que nos va a introducir ahora en la temática de lo que queremos nosotros mencionar. Dice, perdón, miré, dice el verso 12, cuando se abrió, dice el sexto sello. Y hubo, dice, ¿qué cosa? Un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo, dice, ¿qué ocurrió con ellas? Cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono
y de la ira del Cordero. Bueno, acá empieza ya la temática. Yo sé que ustedes están un poco impacientes y deseosos de que vamos al grano, pero no podemos ir al grano al tiro, porque si fuéramos inmediatamente no entendería usted el contexto. La idea es que ustedes vayan contextualizando, vayan entendiendo la base, por qué se interpreta de una y otra manera, y entonces para que ustedes entiendan todo el paquete, ¿cierto? Por eso hago toda esta vuelta, ¿cierto? Que es un poco tediosa, pero es necesaria para poder comprender hacia dónde quiere apuntar el texto bíblico. Bueno, en esa perspectiva, ¿qué podemos sacar en limpio? Este sello comienza con algunos eventos, ¿cierto?, que aparecen tanto en la tierra como en el cielo. Ahora, la mayoría de los comentadores, no todos, algunos dicen que está paralelo con lo de Mateo, pero en realidad muchos dicen que no tiene nada que ver unos eventos con los otros, ¿cierto? Generalmente los eventos que aparecen en Mateo, donde el sol se oscurece, la luna también, la caída de las estrellas y el terremoto, ¿cierto? Generalmente se colocan en el marco del tiempo del fin, o sea, antes de 1844, ¿cierto? Que está el terremoto de Lisboa, me parece 1755, la caída de las estrellas me parece que es 1878, algo así, no recuerdo bien, y está el tema, ¿cierto?, de lo que es el oscurecimiento del sol. Entonces, pero todo eso se colocan entre el 1755 y antes de 1844, ¿cierto? Curiosamente, 1873, ¿cierto? Que es la caída de las estrellas. Y para que van marcando el tiempo final, pero no el fin de Cristo, sino que el tiempo final cuando se inicia, ¿cierto? Cuando termina el periodo más largo profético, que son las 2300 tardes y mañanas, ¿cierto? Del capítulo 10 de Apocalipsis, que dice, el tiempo no será más. No el tiempo del fin de que la venida de Cristo, sino que el tiempo, culmina el tiempo más largo profético, que son las 2300 tardes y mañanas, y entonces estamos viviendo el tiempo del fin. Pero muchos comentadores creen que estas señales son independientes, estas posiblemente ocurran en el tiempo final. Antes que venga Cristo van a ocurrir ciertos fenómenos, ¿cierto? Como Lucas dice, las olas bramarán, ¿cierto? Y Elena White describe, ¿cierto?, eventos antes que venga Cristo, cataclismos que van a ocurrir, ¿cierto?, antes de la venida, fenómenos, ¿cierto?, naturales que van a ocurrir en la naturaleza, ¿cierto?, que se ha revelado, obviamente, por la destrucción que hace el hombre, ¿cierto?, es consecuencia de aquello. Los puertos, ¿cierto?, van a ser castigados, dice Elena de White, porque ahí está la corrupción, ¿cierto?, la maldad, van a ser inundados con el mar, ¿cierto?, y van a haber incendios, terremotos, etcétera, etcétera. Eso es cuando se acerque prácticamente el fin. Entonces, acá se está hablando de esas señales que van a ocurrir, señales cósmicas, que anuncian la venida de Cristo. Pero es interesante rescatar acá la actitud de aquellos que de alguna manera no aceptaron a Cristo, mientras el sexto sello se contrasta con el quinto sello. ¿En qué sentido? Que mientras los que murieron por causa del testimonio de Cristo son cubiertos con la sangre de Cristo porque tienen vestiduras blancas, o sea, la justicia de Cristo los cubre, y por tanto no temen, sino que piden justicia y Dios les va a hacer justicia. Estas personas no están cubiertas con el manto de justicia, no tienen vestiduras blancas y por tanto huyen, quieren esconderse, ¿cierto? Así como Adán y Eva cuando pecaron, ¿cierto? Y se miraron que estaban desnudos porque habían perdido el manto de luz, de santidad que irradiaba a Dios en ellos, en sus vidas, como los ángeles no caídos, y perdieron ese manto de luz. Entonces tuvieron miedo y se escondieron. Y ellos mismos hicieron delantales, digamos, de higuera, porque eso significa justificación por las obras. Y finalmente Dios los viste, verso 21 del capítulo 3, Dios los viste, ¿cierto?, el mismo con pieles. O sea, eso se llama justificación por la fe. Dios es el que los viste, dice, y Dios los vistió. O sea, es Dios el que siempre toma la iniciativa. Y acá vemos que estas personas están descubiertas, están desnudas, porque no han aceptado a Cristo, lo rechazaron, y ahora se ven perdidas, ¿verdad? Y por eso que Cristo a veces compara su venida con los días de Noé, ¿cierto? El tiempo de gracia ya se acabó aquí en el sexto sello, adelantándose a lo que va a ocurrir en el capítulo 14 en adelante de Apocalipsis, y entonces los juicios de Dios caen y esta gente pide que los montes, las islas caigan sobre ellos y quieren esconderse de la presencia de Cristo, no pueden soportar, porque no están cubiertos, ¿cierto?, con la justicia de Cristo. Y entonces acá viene la pregunta por lo cual se justifica este interludio, este paréntesis, porque hay una pregunta que el interludio va a contestar, ¿cierto?, que se hace, que no es una pregunta nueva, pero miren ustedes, vamos al verso siguiente. Muy bien, verso 17. Porque el gran día de su ira, dice, ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es la pregunta que se hace. Me salté el 16 en realidad. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira, dice, del cordero. ¿Alguna vez usted ha visto un cordero airado? Yo no lo creo. O sea, el dragón airado está bien, ¿cierto? Pero un cordero airado, yo a veces voy al campo a ver un amigo y tiene hartos corderos. El cordero se arranca y los corderos son mansos, ¿cierto? Inmensos también, ¿cierto? Son un poco torpes.
pero un cordero no es violento, no es que un cordero lo va a morder o lo va a perseguir, no. Pero acá es curioso esa imagen como extraña de un cordero que es manso, pero ahora es un cordero que tiene ira, ¿cierto? Y esta ira no es algo novedoso, ¿cierto? Las señales que vemos tampoco son novedosas. Nosotros ya podemos ver el día de la ira de Dios en el profeta Joel. Cuando usted va al libro de Joel, dice, porque el gran día, y siempre los profetas de profetas menores siempre están apuntando el gran día, ¿cierto? A la hora de cuando el Señor, digamos, va a hacer justicia, ¿no es así? Entonces, aquí dice, porque la hora ha llegado, ¿cierto? Y el Cordero está irado. Acá noté Joel 2, por ejemplo, Nahum 1, 7, ¿cierto? Malaquías 3 y 4, son textos de los profetas menores que anuncian, ¿cierto?, el día de Jehová. Y ese día de Jehová, si usted mira en Joel, Nahum, siempre va acompañado con señales cósmicas, ¿cierto?, extraordinarias, para anunciar algo que va a ocurrir. Y es interesante que esta ira del Cordero se va a desatar, digamos, se va a anunciar con antelación, especialmente en el mensaje de los tres ángeles, ¿cierto? Cuando dice que ha caído Babilonia porque ha bebido, ¿cierto?, del vino de la fornicación. Y el tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia su imagen, beberá del vino puro, ¿cierto?, derramado en cáliz de la ira de Dios, ¿se dan cuenta? Y luego el capítulo 16 se tiran las copas, apuntando a las copas de las plagas, ¿cierto?, que caen sin misericordia, y se habla de que Dios ha consumado su ira, ¿cierto? Entonces, la ira de Dios está hablando justamente de eso. El Cordero airado es una anticipación, ¿cierto?, de algo que va a ocurrir en el futuro, pero se adelanta a que antes que venga Cristo, el Cordero está airado, ¿cierto? Viene, esta imagen del Cordero airado es la misma imagen, ¿cierto? Diferentes cuadros, pero apuntando al mismo evento, donde aparece, ¿cierto?, ángeles que salen del santuario, capítulo 14 en adelante de Apocalipsis, y salen del santuario, ¿cierto? Y vienen con una especie de hoz, le dan la hoz, ¿cierto?, al que está sentado en el trono. Acá también aparece la imagen de sentado en el trono, y entonces vienen con la hoja aguda para vendimiar, porque ya los frutos, la uva está madura, o sea, es una idea de juicio, ¿cierto? Es muy bíblico esto, ¿cierto? A vendimiar lo que está maduro para poder, digamos, hacer justicia. Entonces, y dice que la sangre corría como estadios de caballo, ¿cierto? Ahí hay una exageración del texto para demostrar que es un día terrible, ¿cierto? El día de Jehová, ¿cierto? Donde viene a arreglar cuentas Dios, especialmente con los impenitentes y con aquellos que le han rechazado. Entonces, en esa perspectiva, Dios, digamos, que le dio el juicio al Hijo, entonces la ira de Dios, ¿cierto?, que ha sido dada al Hijo, es la ira del Cordero, ¿cierto?, que se va a desatar cuando se deje de tener los cuatro vientos y se acabe, digamos, la gracia. Pero hace una pregunta, ¿cierto? Y la pregunta es, esa ira del Cordero, ¿cierto? Cuando caigan las plagas, porque a eso se está refiriendo, y las plagas sin misericordia, ya no hay gracia, ¿cierto? Y caiga sobre los impenitentes, entonces la Biblia pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Sí, esa es la pregunta que hace. ¿Hay alguien que pueda sobrevivir, digamos, a estas plagas? ¿Hay alguien que pueda estar de pie en ese momento que vengan estas plagas terribles sobre el mundo? Esa es la pregunta que plantea. Y por eso que se produce este interludio del capítulo 7, prácticamente completo el capítulo 7 y parte del capítulo 8, que son dos versículos nada más. Pero prácticamente el 7 debe contestar a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta no es nueva, Malaquías ya la hacía, ¿cierto? Y los profetas, ¿quién podrá sostenerse en pie? A la ira de Dios. ¿Quién estará en pie? Esa es la pregunta que está planteada. Y entonces acá está la respuesta. Vamos ahora a entrar al capítulo 7 de lleno. Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos, dice, de la tierra, teniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol, dice, alguno. Si ustedes se dan cuenta, aquí presenta una imagen interesante. No es una imagen nueva, hay varios textos en Jeremías, Isaías especialmente, y en Daniel aparecen los cuatro vientos revoloteando. Los cuatro vientos siempre tienen que ver con guerras. Los vientos se desatan, ¿cierto? Y son incontrolables, por eso se usa la imagen del viento. Pero aparecen cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra que retienen, digamos, esos cuatro vientos. Esta imagen se vuelve a repetir más adelante, especialmente en el sexto sello, ¿cierto? Donde también se detienen los vientos, ¿cierto?, de la guerra que se va a desencadenar. Entonces, la mayoría de los estudiosos, digamos, adventistas, interpretan este evento como estando el tiempo de la gracia, o sea, todavía hay tiempo de la gracia, ¿cierto? Todavía se retienen los cuatro vientos. La Biblia hace una especie de retrospectiva, retrocede, ¿cierto? Porque así es el Apocalipsis es una especie de recapitulación. ¿Qué significa recapitulación? Avanza
Luego avanza y repite elementos de la visión anterior, pero agrega elementos nuevos, se llama recapitular, ¿cierto? Repetir, pero avanzar, ¿cierto? Es una especie, digamos, que está entretejida, así está el Apocalipsis, ¿verdad? Y en esa perspectiva, nosotros vemos acá que los ángeles aún retienen los cuatro vientos. Ahora, la pregunta es cuál es la razón, ¿por qué no se desata, ¿cierto? La ira, digamos, de Dios sin, sin misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios retiene los cuatro vientos? O sea, todavía en este periodo de acá que nosotros estamos mirando, Dios retiene los cuatro vientos, o sea, todavía hay misericordia, todavía hay gracia, y por tanto, todavía las personas pueden proceder a arrepentimiento. Entonces, en esa perspectiva, cuando nosotros vamos al verso siguiente, dice, vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Entonces, es interesante que Uriah Smith, ¿cierto? Uno de nuestros pioneros y estudiosos, y que escribió, tiene un libro que está en español, que escribió de Apocalipsis y Daniel, él menciona, ¿verdad?, que de alguna forma el ángel que aparece, digamos, acá, que viene de donde sale el sol, o sea, del oriente, es el mismo ángel, ¿cierto?, del tercer ángel, digamos, de Apocalipsis. Y entonces lo relaciona como la figura de Jesucristo. Y en ese sentido, ¿verdad?, la teología adventista ha quedado establecido desde esa perspectiva. Ahora, este ángel viene del oriente, ¿cierto? Hay muchos textos, ¿verdad? Especialmente en Isaías 41, Jeremías, Ezequiel 43 y Malaquías 2, verso 1 al 3, donde especialmente Malaquías 4, perdón, 2 al 3, habla, digamos, de que viene, digamos, un ser divino desde el oriente y resplandecerá, dice el sol. Entonces, el oriente, siempre en el contexto bíblico del Antiguo Testamento, es de donde viene la salvación, es de donde viene Dios, ¿cierto? Con su ejército para guerrear y se produce el Armagedón, ¿cierto? Finalmente espiritual, que finalmente culmina con la historia de la humanidad, ¿cierto? Donde las huestes celestiales y el cordero que batalla contra la bestia y contra el dragón, finalmente va a provocar y va, digamos, a derrotar finalmente al enemigo, que ya está derrotado, pero lo va a dar el golpe certero final para aniquilarlo. Entonces, en esa perspectiva, este ángel viene donde sale el sol, o sea, lo que está dando a entender que este ángel va a dar la victoria a su pueblo, viene para salvar, viene para redimir, viene para proteger, ¿cierto? Tiene una connotación divina. Y en ese sentido, ¿cierto? Dice que trae qué cosa, qué trae este ángel poderoso, ¿cierto? Que, que viene de donde sale el sol, tiene el sello, dice, del Dios vivo. Y luego dice, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos, dice, de nuestro Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, ¿qué es lo que ocurre? Los ángeles retienen los cuatro vientos de la guerra, de la destrucción. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es el objetivo de retener los vientos todavía? ¿Qué están esperando? Dice. Porque cuando los vientos se desaten, va a caer sobre la naturaleza, sobre los árboles, sobre las plantas, sobre la tierra, sobre el mar, etcétera, etcétera. O sea, hay varias imágenes acá que el Apocalipsis va repitiendo. Cuando vamos a las trompetas, a la quinta trompeta se repite la misma imagen. No hagáis daño a la tierra, ¿cierto? Al mar, hasta que hayamos colocado el sello de Dios, quinta trompeta. ¿No es así? Entonces, estas imágenes se van repitiendo que hablan, digamos, de que Dios va a proteger a su pueblo en el tiempo final de la historia. Este es un tiempo terrible, ¿cierto? Este es el tiempo donde un grupo especial de personas alcanza, ¿cierto?, el tiempo que se está consumando para poder enfrentarlo, pero no lo puede enfrentar solo, no lo puede enfrentar con sus fuerzas, pues no tienen fuerzas para poder hacerlo. Necesitan de un poder sobrenatural para poder enfrentarlo. Entonces, los ángeles retienen los vientos de la destrucción. Antes de destruir todo, primero tienen que dar el sello, dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, Elena de White, el comentario bíblico adventista y especialmente Maxwell y otros comentadores historicistas, ellos todos concuerdan en algo importante, ¿cierto? Y me parece a mí que es fundamental poder señalarlo, en que aquí, al colocar el sello de Dios en sus frentes, se produce la profundización de Dios, donde Dios introduce en forma completa su carácter, donde ellos logran reflejar perfectamente el carácter de Cristo. Hay una profundización, una fijación del carácter de Cristo en sus vidas. Sin duda alguna que eso
Eso está muy claro acá. Ahora, esta imagen del sello no es algo nuevo. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, como me mencioné al principio, todas estas imágenes están dadas en el Antiguo Testamento. Y nosotros podemos rastrear en la Biblia que el sello de Dios, especialmente cuando nosotros vamos al contexto, cuando Dios elige un pueblo, ¿cierto? Y le dice a Abraham, ¿cierto? Y también a Moisés que pudieran circuncidarse, ¿cierto? La circuncisión, ¿cierto? De cortarse el prepucio, ¿cierto? Del órgano genital, digamos, del hombre, señalaba que ellos eran un pueblo escogido, ellos no debían, digamos, relacionarse con mujeres paganas o con cananeas, sino que ellos eran un pueblo escogido y ellos le pertenecían a Dios. Era una señal externa en su carne de fidelidad. Pero también tenemos otro sello que presenta la Biblia. Y ese sello que presenta la Biblia lo podemos ver también nosotros en el capítulo 12 de Éxodo, ¿cierto? Cuando Dios lanza la última plaga, ¿cierto? En Egipto, que tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Entonces, antes que muera, Dios le da una instrucción al pueblo. ¿Y cuál es la instrucción al pueblo? Que ellos pusieran, ¿cierto? Pudieran, digamos, comer un cordero, ¿cierto? Escogerlo a los 10 días, y el día 14, entre la tarde 14 y 15, poder inmolarlo, sacrificarlo, y la sangre, ¿cierto? Ellos debían colocarla en un lebrillo, ¿cierto? Y con un hisopo colocar, ¿cierto? Sobre el dintel, sobre el marco de sus puertas, de sus casas, la sangre, ¿cierto? Y ahí nosotros conocemos la Pascua. La Pascua significa, Pesaj significa pasar, porque en ese momento iba a pasar el ángel, ¿cierto? Y iba a mirar si estaba o no estaba la marca, ¿cierto? La señal, el sello, ¿cierto? De que ellos fueran protegidos. La sangre, ¿cierto? De ese cordero, la fe que ellos pusieron, les iba a proteger de las plagas que iban a caer sobre Egipto. Por tanto, en la circuncisión tenemos el sentido de fidelidad. En las plagas de Egipto, ¿cierto? Y en este sello de sangre que es puesto sobre el dintel de la puerta, tenemos nosotros un sentido de protección, tenemos fidelidad y protección, o sea, ya podemos tener una vislumbre de lo que significa el sello de Dios puesto en la frente. La frente es el carácter, es la mente transformada, ¿cierto? Y que refleja plenamente el carácter de Dios. Y por otro lado tenemos algunas imágenes en la Biblia que nos van señalando este sentido de fidelidad y también de protección. Pero tenemos otra imagen más que a mí me gusta mucho. No voy a ir al texto por el tiempo, pero ustedes lo pueden ver. Es interesante que en el libro de Ezequiel nosotros tenemos un orden histórico para profundizar más aún todavía y entender este texto en su plenitud. Y, por ejemplo, cuando vamos al capítulo 8, nos damos cuenta que Dios le dice, mira, hijo de hombre, mira lo que hacen estos, ¿cierto? Y entonces él mira por un cierto orificio y mira las atrocidades que hacen los sacerdotes, ¿cierto? No eran paganos, eran sacerdotes judíos, hebreos, que están, digamos, de alguna manera, están haciendo atrocidades, cometiendo paganismo, se han rasurado la cabeza, ¿cierto? Adorando al sol, en vez de espalda, de frente al sol, ¿cierto? Son adoradores paganos del sol, han puesto cuadrúpedos en el santuario de Dios y están adorando, ¿cierto? Hay idolatría en el templo y muestra, y la mayoría de los comentarios está de acuerdo, hay mujeres que están meciendo a Tamuz, ¿cierto? Que es hijo de la diosa Semiramis, diosa pagana babilónica. Y entonces muchos estudiosos dan a entender que de alguna manera el culto pagano se habían introducido mujeres, ¿cierto? Dentro de este culto idolátrico. Entonces, por eso que en Ezequiel capítulo 10 vemos que la presencia de Dios, ¿qué hace? Se eleva, se va, ¿cierto? La presencia de Dios por la idolatría que ellos están cometiendo. Y entonces el capítulo 9, ¿cierto? Contrastando al ver la idolatría, al ver la maldad que va a lo sumo, entonces el capítulo 9 muestra una visión donde hay un ángel escribano, ¿cierto? Y Dios le da la orden, ve, ¿cierto? Y destruye y mata a niños, mata, ¿cierto? No perdones a nadie, ¿cierto? Desde el niño hasta el más viejo, destruyelos, ¿cierto? Pero antes sella, ¿cierto? A el pueblo, a los hijos reales, a los fieles, al remanente, séllalos para protegerlos de la destrucción. Y cuando vamos a Ezequiel capítulo 20, entonces habla de los mandamientos de Dios como el reflejo de la obediencia del carácter de Dios. Y dice, y yo les di mis sábados, dice, para que los guardaran, y mis sábados serán una señal entre mí y ellos, una señal de fidelidad. Entonces podemos ver acá, al verse la naturaleza afectada, que va a ser destruida, ¿cierto? Y por un lado, este sello tiene la connotación de protección, pero también tiene la connotación de fidelidad,
podemos nosotros como adventistas, y basado en el Espíritu, decía que sin duda alguna el sello de Dios tiene que ver con un asunto interno. Ahora, algunos comentadores han intentado mostrar a través del libro de Efesios, de Colosenses, donde aparece el sello del Evangelio, ¿cierto? Que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero eso no tiene relación con esto. Ese es otro sello que tiene que ver con que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y hace la obra de la santificación. Este sello es dado, es un sello especial, porque es dado en el último momento de la historia, ¿cierto? Para poder capacitar, para poder proteger al pueblo de Dios en los tiempos finales de la historia, para que no sucumba, ¿cierto? De las plagas y de lo que se viene, digamos, que es algo terrible, ¿cierto? En el final de la historia humana, en el epílogo de la historia humana. Entonces, este sello, finalmente, le puede dar a entender que la señal externa de este sello es el sábado, ¿cierto? La fidelidad del sábado, ¿cierto? Que reconoce a Dios como creador, sustentador y redentor de todas las cosas, que sin duda alguna está dado en el contexto del mensaje de los tres ángeles, especialmente del primer ángel del capítulo 14, verso 6, donde hay tres imperativos, ¿cierto? Y esos imperativos es: temed a Dios, dadle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, el remanente tiene una misión, y la misión es predicar el mensaje de los tres ángeles. Y dentro del contexto del primer mensaje, del primer ángel, está el evangelio eterno. Está a Dios, como anunciar a Dios como creador de todas las cosas, ¿cierto? Digamos, y el día que más hace sentido a esto es el sábado, ¿cierto? Es el sábado. Y no podemos nosotros, digamos, negar ese sentido, ¿verdad? Es el sábado como día especial que hace que reconozcamos a Dios como nuestro creador, a diferencia del domingo, ¿cierto? Que el domingo es un falso día de reposo, ¿cierto? Que no es bíblico. Entonces tenemos que entender en esa perspectiva. Ahora, solo un comentario y cierro el paréntesis. La palabra sábado nuestra, hago la salvedad, no viene del inglés, o no es la misma línea del inglés Saturday, ¿cierto? Saturday significa Saturno, pero yo déjeme decirle que el sábado, nuestro sábado castellanizado, o en castellano, no tiene que ver con Saturday. Algunos dicen es día pagano, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la historia de los judíos sefardí, cuando llegaron a España. Estos judíos, ¿cierto?, trajeron el Shabbat, ¿cierto? Y por tanto, el Shabbat, de esa palabra hebrea, cuando llegaron los judíos y tenían que hablar castellano, se castellanizó, ¿cierto? De Shabbat pasó a sábado. Por tanto, el sábado no es pagano, no tiene que ver con Saturday, ¿cierto? En inglés es Sabbath, ahí, con esa connotación es más clara. Sabbath es igual a Shabbat, igual a la palabra castellanizada de sábado. Por tanto, no tiene un origen pagano, sino que es el sábado bíblico de la escritura, que muestra a Dios como una señal de fidelidad, de poder guardarlo. Cuando guardamos el sábado, reconocemos a Dios como creador y sustentador de todas las cosas. Ahora, la pregunta es: ¿a quién tienen que sellar? ¿Quiénes tienen que recibir, digamos, este sello de Dios? Bueno, aquí da. Entonces, acá vamos a lo que ustedes quieren ya saber. Verso 4 dice: y oí, dice, el número de los sellados. 144,000, dice, sellados. Y comienza a nombrar a cada una de estas tribus. Ahora, muchos se preguntan, los 144,000, ¿son literales? ¿Son judíos literales? Bueno, los testigos de Jehová, un día me puse a conversar con testigos de Jehová, sin ofenderlos a ellos tampoco, ni tengo nada contra ellos, pero solo conversando un día, les pregunté qué pensaban de los 144,000. Entonces ellos me dijeron que eran literales. Entonces yo le dije: ¿y quiénes son? Somos nosotros, me dijeron. Ah, ya, le dije yo, son ustedes. Y entonces, ¿y cuántos son ustedes en el mundo? Y captándose un poco, esta persona me dijo: somos 20 millones. Entonces digo: no me calza, ¿cierto? No me calza, ustedes son 20 millones y son 144,000. Entonces, como que, o sea, van a perderse mucho ustedes. Bueno, y él miró su librito que tiene, ¿cierto?, para poder responder, pero no, parece que no estaba la respuesta en el librito de la pregunta que yo le hice, ¿cierto? Como que lo metí en aprietos, claro, porque ahí hubo una inconsistencia, ¿cierto? Hubo una incoherencia de lo que él creía, de lo que ellos eran y de lo que realmente dice la Biblia. Por tanto, no sé si podemos hacerlo literalmente. No, el número 7 y el número 12, ¿cierto?, a la vez, son números, digamos, que los números de la Biblia, como les expliqué el día de ayer, no tienen un sentido místico, no es como la Kabbalah judía. Los números bíblicos tienen que ver no tanto con cantidades, no son cuantitativos, sino más bien cualitativos, ¿verdad? Entonces, eh, este número para nosotros es simbólico. Algunos se preguntan: ¿y por qué el milenio entonces es literal? Bueno, es una pregunta que si me invitan otra vez se las puedo responder. Pero ¿por qué el milenio es literal y no así en los 124,000? Bueno, es una buena pregunta, ¿cierto? Que tenemos la respuesta, pero no vamos a dar esa respuesta ahora.
Pero los 144.000, todo apunta, perdón, de que son simbólicos, ¿verdad? Son simbólicos. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando usted mira la lista y la revisa y la compara, ¿cierto?, con el Antiguo Testamento, la lista no calza. En primer lugar, el primogénito era Rubén, pero acá empieza con Judá. Judá no era, era el cuarto hijo, no era el primer hijo. ¿Pero por qué por Judá? Si usted mira el capítulo 5, ¿cierto? El Cordero dice que viene del linaje de David, dice de la tribu de Judá. ¿Cierto? Cristo era de la tribu de Judá. Entonces, inmediatamente nos está dando un sentido cristiano, un sentido que ya los 128.000 no representan israelitas literales, ¿cierto? Son israelitas, pero no literales, son israelitas. A ver eso, bueno, si ustedes miran Éxodo capítulo 19, ¿cierto? Y dice que Dios, cuando los saca los libera de los egipcios, y ellos llegan a los pies del monte Sinaí, ustedes recordarán que cuando llegaron, Dios les pidió, digamos, Dios se iba a manifestar. Y no lo escogió usted por fuera los más grandes, sino por ser los más pequeños, los más débiles. Y en ese contexto, dice Dios, el objetivo de Dios en ese momento era hacer de los israelitas este pueblo de personas esclavas, personas ignorantes que habían pasado casi 350 años esclavos y que tenían un conocimiento desvirtuado de Dios. Dios quería educarles y hacer reyes y sacerdotes. Santifíquense porque en 100 días me voy a manifestar en Sinaí, y ustedes saben la historia. Bueno, esa misma expresión de ser reyes y sacerdotes, que es lo que quería hacer Dios con Israel, si ustedes miran el Apocalipsis capítulo 1, Dios tiene la misma idea, ¿cierto? Tiene la misma idea de poder hacer, dice el verso número 6 del capítulo 1, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a Él sea la gloria e imperio de los siglos, dice, amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo finalmente de Dios? Y esa expresión, digamos, se va a repetir también en el capítulo 5, digamos, de Apocalipsis. Dios quiere hacer reyes y sacerdotes, ¿cierto? Y siempre está esa expresión. Por tanto, los 128.000 no son literales, no son judíos tampoco. Y si ustedes miran al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice mucho de ello también. Dice, ¿cierto?, que el Israel, ¿cierto?, espiritual es ahora la iglesia, son los gentiles y judíos. Ya los judíos desde el año 34, ¿cierto?, cuando es apedreado Esteban, ya perdieron ese privilegio de ser el pueblo de Dios, ahora ya no lo son. Y ahora es la iglesia cristiana, compuesta por gentiles y también judíos, si se quieren añadir y creen en Cristo, componen finalmente la iglesia fiel del Señor de todos los tiempos, y especialmente de esta última generación. Y a la vez también, cuando uno mira Santiago 1.1, Santiago dice claramente, habla de las 12 tribus, ¿cierto? Refiriéndose a los cristianos. El apóstol Pedro en 2 Pedro 2:12 también se refiere, ¿cierto?, a los hijos de Dios, a los de la diáspora, ¿cierto?, de la dispersión, refiriéndose a los cristianos que fueron dispersados, ¿cierto?, en las grandes persecuciones que se provocan en el libro de los Hechos. Por tanto, si miramos bien, apunta a Judá, tiene un carácter cristiano. Por otro lado, también se omite la tribu de Dan, se coloca cierto Manasés, pero estando presente José. Ya tenemos ya que fue de alguna manera cambiada intencionalmente porque quiere dar un sentido claramente cristiano. Por tanto, los 144.000 no son judíos literales, sino representan a la totalidad del pueblo de Dios. Y ahí tenemos nosotros que uno puede descomponer, es la multiplicación de 12 por 12.000, ¿cierto?, que da 144.000. Ahora, cuando nosotros miramos en el capítulo 21 y vemos cuando 21-22, cuando desciende, 21, perdón, desciende la ciudad de Dios, ustedes se dan cuenta que hay 12 puertas donde están los nombres de los apóstoles, pero también están las 12 tribus de Israel. Eso da un sentido, ¿cierto?, claramente cristiano, ¿cierto? Es una mixtura de un traspaso desde el Israel antiguo hacia el Israel moderno, ¿cierto?, que se abre ahora el evangelio no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces eso da una prueba clara, fehaciente, de que finalmente los 144.000 son personas, son israelitas espirituales, israelitas cristianos, entre comillas, ¿cierto? No de sangre, no de linaje, sino más bien espirituales, que han sido adoptados por Cristo, ¿verdad?, cuando le aceptaron como Salvador personal. Ahora, ¿por qué es simbólico este número? Porque la expresión, el mismo número 12 no intenta dar no es cuantitativo de cantidad, sino que da una cualidad. Es número del reino, es número de los escogidos, es el número del pueblo de Dios, 12 tribus, 12 apóstoles, ¿verdad? Ahora, dice Juan que acá se produce un fenómeno bien interesante, ¿cierto? Dice que Juan escuchó, no vio que eran 144.000, dice que escuchó el número, ¿cierto? No dice que son 144.000 sellados, dice que escuchó el número, ¿cierto?, de los sellados. Y luego dice 144.000, dando a entender, digamos,
no tanto el número en sí de la cantidad, sino el número cualitativo, ¿cierto? De lo que significa este grupo especial que resiste el tiempo final de la historia. Entonces, en esa perspectiva, ¿cierto? Juan escuchó el número, pero cuando mira, no ve 144.000, sino dice, después miré, verso 9, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿No es así? Que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, si nosotros vemos acá, hay dos grupos y muchos estudiosos, ¿cierto? Han dicho son dos grupos diferentes, ¿cierto? Los 144.000 son un grupo especial reducido, ¿cierto? De israelitas, ¿cierto? Cristianos especiales, y la gran multitud es el grupo de todos los redimidos, desde Adán hasta las últimas personas que mueren, ¿cierto? Representarían a la gran multitud. Pero en realidad, desde el punto de vista bíblico y escriturario, en realidad no está dando la Biblia, digamos, la mayoría de los estudiosos cree que estos dos grupos en realidad es el mismo grupo, ¿cierto? Por un lado, Juan escucha, pero cuando mira, ve una gran multitud que nadie podía contar. Por otro lado, también muchos estudiosos dicen que son dos momentos diferentes, son dos experiencias, mientras simbólicamente los 144.000, ¿dónde están? Están en la tierra. ¿Por qué? Porque van a ser probados a lo sumo. Pero cuando vemos nosotros la experiencia, digamos, del verso 9 en adelante, vemos que están en el trono del Cordero, o sea, vemos en el cielo, mientras uno está en la tierra luchando, ¿cierto?, para ser sellado y resistir ese momento difícil, acá vemos que ya ellos han vencido. ¿Y por qué sabemos esto? Miren, hay una palabra que es transitoria, que es muy importante. Cuando vemos el verso 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Se dan cuenta? Eh, ¿Quiénes son estos? Son los 144.000, pues, ¿entiendes? Que no son 144.000 porque es simbólico, sino que es, cuando Juan mira, es una gran multitud de los escogidos de Dios que van a estar de pie cuando venga Jesucristo y les dé la eternidad. Entonces muchos estudiosos dicen, el capítulo 7 de los 144.000 representan a la iglesia militante de la tierra que está luchando, pero vence, ¿cierto? Y el capítulo, verso 9 en adelante, representa a la iglesia triunfante, ¿cierto? Cuando ya ha salido de esta experiencia. Y ustedes saben, la palabra gran tribulación que usa Mateo 24, que ayer estudiamos, es la angustia de Jacob, que Elena White interpreta en forma muy certera, ¿cierto? Y esta gran tribulación, digamos, acá se expresa claramente en lo que sufren estas personas. Recuerden que la iglesia cristiana tuvo 4 periodos donde pasó tribulaciones o persecuciones. La primera, ¿cierto?, fue cuando muchos gentiles se convirtieron al cristianismo y judíos rechazaron, la sinagoga los expulsaron, los persiguieron, el apóstol Pablo mismo, ¿cierto? Aunque el imperio romano lo mató a través de de Nerón, pero quienes se instigaron para que Pablo finalmente le quitara la vida fueron los judíos, ¿cierto? Y por eso que fueron castigados, ¿cierto?, en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y con las 2 guerras judías que finalmente terminó un desastre. Pero también los cristianos en los primeros siglos también fueron perseguidos por el imperio romano, ¿no es así? Que fueron muchos aniquilados, ¿cierto? Y tuvieron que testificar. Y la tercera gran tribulación que pasan, ¿cierto?, los hijos de Dios está en el periodo, ¿cierto?, de los 1260 años, el periodo papal, oscuro, de la iglesia medieval, donde la Inquisición asesinó y mató, ¿cierto?, a muchos cristianos fieles, a muchos, digamos, personas que perdieron la vida por testimoniar acerca del Señor. Y esta es la más terrible, ¿cierto? Porque esta alcanza el fin del tiempo, ¿cierto? Donde acá Dios va a demostrar a través de toda la historia, ¿cierto? Va a ser aplicado el Evangelio, ¿cierto?, en su plenitud para demostrar, ¿cierto?, y vindicar a Dios a través de este grupo que pasa por esa gran tribulación, ¿cierto? Y que son finalmente personas que están allí pasando esta experiencia amarga, pero que de alguna manera esta experiencia del sellamiento, esta experiencia, esta gran tribulación que los prepara para este momento álgido, tremendamente oscuro, digamos, de la historia y en sus vidas, ¿cierto? El más terrible, ¿cierto? Que si no fuera cortado, nadie sería salvo. Ellos logran vencer, ¿cierto? Y entonces Dios los premia, ¿cierto? Y aparecen con vestiduras blancas, ¿cierto?
y que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Ellos han vencido, ¿cierto?, el poder sobre el pecado, ¿cierto? Y no han vencido por ellos mismos, sino porque Cristo está en sus corazones, han logrado reflejar y madurar plenamente el carácter de Dios en sus vidas, han abandonado el pecado, ¿cierto? Porque una de las cosas importantes de esta generación, la más débil de todas, es experimentar finalmente el poder vencer el pecado y el poder saber que sus vidas son transformadas. Y por tanto, desde mi punto de vista, este grupo, los 144.000 y la gran multitud representan el mismo grupo. No, no es un grupo diferente, ¿cierto? Y claramente el texto así lo da a entender. Son momentos diferentes. Mientras uno está en la tierra, el otro ya está, los muestra anticipándose a la gran boda, a la gran cena de gala, ¿cierto? De las bodas del Cordero, donde están, digamos, en el cielo. Y nuevamente Apocalipsis 14 los muestra en el cielo, ¿cierto? Ya con la victoria y cantan un cántico nuevo que nadie puede aprender porque la experiencia de ellos es única, ¿cierto? Irrepetible. Ellos vivieron una experiencia tremenda, ¿cierto? Y por eso cantan el cántico de Moisés, el canto de victoria, ¿cierto? Que es grande y maravilloso son tus obras, Dios Todopoderoso, que tú nos redimiste, ¿cierto?, de la tierra. Y por eso son las primicias. Y ustedes saben que las primicias era lo mejor, ¿cierto? Era lo de mejor calidad. Estas personas han alcanzado, ¿cierto?, un nivel tal, digamos, de la experiencia profunda con Cristo y siguen al Cordero por donde quiera que va, como lo expliqué ayer, así como lo hizo, ¿cierto?, Enoc, que caminó con Dios y fue finalmente trasladado al cielo, al igual que Elías también. Entonces, en esa perspectiva, nosotros vemos que los 144.000 son simbólicos, ¿cierto? La gran multitud es el mismo grupo, pero mirado de diferentes perspectivas. Mientras escucha el número y da vuelta a mirar, y lo hace. Y ese ejercicio aparece 2 veces en la Biblia. Cuando Juan en el capítulo 1, verso 12, escucha una voz de trompeta, pero cuando mira, ve a Cristo, ¿cierto?, en forma glorificada. Aparece en el capítulo 5, Juan escuchó, dice, como un león de la tribu de Judá, pero cuando mira es un cordero inmolado, ¿cierto?, que está allí. Entonces, este ejercicio se repite otras veces, por tanto, aquí sigue una continuación, una línea, de que Juan escucha el número, pero cuando mira, ve una gran multitud de redimidos que nadie podía contar. Entonces, en esa perspectiva, los 144.000 son los que vencen, ¿cierto? Tienen el sello de Dios y reflejan la fidelidad, son protegidos y finalmente no gustan la muerte, son las primicias para Dios porque Dios de alguna manera a través de ellos demuestra, ¿cierto? Al igual que Cristo lo demostró al encarnarse en este mundo, demuestran que ellos han vencido el pecado y que han alcanzado, ¿cierto?, un nivel de santidad, digamos, y no por sus fuerzas, no por sus méritos, sino que ellos reflejan plenamente a Cristo en sus vidas y es por ello que en el capítulo 19, verso 7, dice que ellos están vestidos de ropas de gala, ¿cierto? De ropas de ropas especiales que son las vestiduras sacerdotales, ¿cierto? Y dice, y estas vestiduras, dice el texto, son las obras justas de los santos. O sea, ellos, sus frutos, ¿cierto?, hablan que han sido santificadas por la sangre de Cristo, han lavado su ropa en la sangre de Cristo, han santificado sus vidas y sus obras, sus acciones demuestran, ¿cierto?, que reflejan plenamente el carácter de Dios. Y Dios vindica ante el universo, ¿cierto?, que el Evangelio puede operar de forma tan profunda, tan maravillosa, cuando las personas se entregan completamente en las manos del Señor. Ahora, finalmente el texto termina, ¿cierto?, con el verso número 8, ¿verdad? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, dice, como por media hora. Bueno, en simples palabras, la media hora, ¿cierto? Ustedes ven que un día profético equivale a un año, ¿cierto? 3 días y medio cuando vemos la vida, equivale a un año de 365 días, ¿cierto? Y por tanto, un día tiene 24 horas, ¿no es así? Entonces, si un día tiene 24 horas, debemos multiplicarlo, digamos, por 365 y nos van a dar 15 días, ¿cierto? Y la mitad de 15 días, como es una media hora, la mitad de eso equivale a una semana. Entonces, lo que está dando a entender el texto es que de alguna manera habla de la venida de Cristo, ¿cierto? Y esto es corroborado por Elena de White. Cuando uno mira el libro primero escrito, no se da cuenta que Elena de White habla de que Cristo, digamos, viene por el Orión, ¿cierto? O sea, por las tres Marías que nosotros llamamos, y eh, pasa por allí, ¿cierto? Y demora una semana en llegar acá a la tierra, tanto al ir como al volver con los redimidos. Eso es lo que dice Elena de White, una semana. Y en el tiempo final, dice ella, que sabremos el día y la hora, Dios va a anunciar, ¿cierto? Va a decir a sus escogidos, a los 121, y cuándo Él va a regresar, su día exacto en el tiempo final de la historia. Por tanto, hay dos interpretaciones de la media hora de silencio. Y una de esas interpretaciones es que algunos creen que es el milenio de paz, pero acá no está apuntando al milenio, el milenio después de la segunda venida de Cristo. Esto está contextualizado en el verso, en el sexto sello. El sexto sello es la venida de Cristo, que quedamos stand-by
para contestar la pregunta, ¿quién se mantendrá en pie cuando caigan las plagas sobre los impenitentes? Bueno, la respuesta es los 144.000, la gran multitud que nadie podía contar. ¿Por qué? Porque pasó la gran tribulación. ¿Y por qué pasó la gran tribulación? Porque lavó y emblanqueció metafóricamente sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, aceptó a Cristo como Salvador personal, desarrolló, ¿cierto?, una vida coherente y plena en el Señor, y por tanto ellos no gustan la muerte y son las primicias para Dios, porque no se halló mentira en sus bocas, porque no se contaminaron con mujer con falsas doctrinas, y porque cantan un cántico, una experiencia especial que a ellos les va a tocar vivir en el último periodo, digamos, de la historia. Y para ello también viene ahora el séptimo sello, que se abre, ¿cierto? Se abre la historia, el rollo, ¿cierto? Que es la revelación de Dios, que Juan no la pudo ver, pero que acá se ve en su plenitud, digamos, que es finalmente la venida de Cristo en gloria y majestad. ¿Y por qué el silencio? Porque Cristo viene con sus millones de millones y millares de ángeles, y por tanto el cielo queda completamente vacío. Dios viene a buscar a los redimidos. Dios viene a buscar a sus escogidos. Dios viene a buscar a su pueblo que ha sufrido, ¿cierto? Y bueno, seremos un solo pueblo, tanto los que murieron en Cristo, ¿cierto?, como aquellos que hayan quedado vivos, tanto como la experiencia que tuvo Cristo en la transfiguración, Moisés representando a los fieles muertos en Cristo, que resucitarán al son de la trompeta con voz de arcángel, trompeta de Dios. Los muertos en Cristo van a resucitar, y aquellos que queden vivos en el tiempo serán arrebatados, ¿cierto? Ese es el único arrebatamiento que existe. No existe, ¿cierto?, el arrebatamiento, ¿cierto?, de tribulacionista, dispensacionalista, que algunos andan hablando, ¿cierto? Como que Cristo va el rapto secreto. Eso no es bíblico, sino que Cristo viene visiblemente y todo ojo le verá, y aún los que les traspasaron, viene a buscar a su pueblo, a los que murieron en él, pero también viene a buscar y transformar a aquellos que van a quedar vivos cuando venga el Señor. Por tanto, la media hora de silencio, ¿cierto?, que equivale a una semana, ¿cierto?, tanto ida como vuelta. Entonces, el Señor viene a este mundo, viene a juzgar, ¿cierto?, a aquellos, y ahí ustedes ven, algunos piden que las piedras caigan sobre ellos, pero aquellos que han sido cubiertos con el manto de justicia de Cristo, ellos anhelan, se alegran, ¿cierto?, se emocionan de que Cristo venga en gloria y majestad por segunda vez. Eso es, querido, siempre palabras. Eso es lo que les puedo decir de este tema. Sí. Nos llegó una pregunta por interno ya, Sí. para que usted la pueda contestar. Sí. Me enviaron una cita que está en la reunión, y dice lo siguiente: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144.000, y vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar a otros a ganar el cielo. La pregunta es aquí, si está en nosotros ser parte de los 144.000. Bueno, es difícil contestar esa pregunta. Recuerden que Elena White, habría que ver cuándo fue escrita esa cita, en qué año. Sería interesante ver si es de la Rue Evangelical. Es una revista, digamos, que se publicó desde 1850 en adelante. Habría que ver dónde es la cita, porque recuerden que Elena White tiene su perspectiva, que ella misma pensó estar entre los 144.000, ¿cierto? Pero ella murió. Y entonces ella siempre apuntó de que Jesús tenía que haber venido, digamos, en su tiempo, y no lo vino por producto, digamos, de los líderes que rechazaron el mensaje de la justificación por la fe, y rechazaron la ayuda tardía y el fuerte pregón. Entonces ella siempre tuvo la perspectiva de que Jesús venía pronto, ¿verdad? Entonces ahora esa perspectiva de los que vivimos ahora, de que ella muerta, ¿cierto? Y toda esa generación murió, es difícil decirlo, digamos, esforzarnos. Eso depende mucho de cuándo viene Cristo. Hay mucho que vamos a morir. Yo creo que somos la última generación que ha alcanzado estos últimos tiempos. No está en nosotros decidir si vamos a estar vivos o no, ¿cierto? Eso es un poco, a eso me refiero, que es difícil de contestar, es un poco complejo. Sí, ella tenía claro que ella quería hacerlo, porque ella tenía en su perspectiva de que Cristo venía, pero finalmente fracasó el pueblo. Entonces ella dice, no vamos a fracasar nosotros. Va a depender mucho de lo que hablamos el día de ayer. Tiene que ver con que caiga la ayuda tardía, ¿cierto? Con que haya un revivimiento, reforma, y caiga la ayuda tardía y seamos transformados, y de esa manera se pueda predicar, ¿cierto? El fuerte pregón, y entonces ahí nos aproximaríamos a que los acontecimientos son rápidos, no van a ocurrir de la noche a la mañana, no van a ser lentos, sino que esto se va a desatar horas, semanas, pocas semanas, y se va a acabar todo. No esperemos que va a ser tan largo. Entonces,
¿Debemos prepararnos? Sí, debemos prepararnos para cualquier cosa, tanto prepararnos como para ser parte de los 144.000, si tenemos ese privilegio, como también tener la conformidad que también podamos morir también, pero morir en Cristo. O sea, para mí lo importante, si soy o no de los 144.000, que sería una linda experiencia, es ser salvo, ¿cierto? Tanto participar tanto en el grupo de los vivos o que tengamos que morir, ser salvo. Pero es difícil contestar esa pregunta, si voy a ser. No puedo contestar porque no tenemos la fecha que esto va a venir así exacto, tenemos las señales, ¿cierto? Que Bueno, van a... la fecha, aquí sale en la revista del 9 de marzo del 905. Claro, ya había pasado 1901 cuando ella escribió 1901, donde ella anunciaba que si ellos se hubiesen humillado y se hubiesen arrepentido, Jesús hubiese venido. Está más o menos dentro del rango de lo que ella creía, digamos, Ya. históricamente de lo que pasó, digamos. Hay otra pregunta acá, dice, si la gran multitud descrita en Apocalipsis 7:14 es el mismo grupo de los 144.000. Sí, es el mismo grupo, porque, como expliqué, en el capítulo 7 aparecen en la tierra, experimentando la gran tribulación. Y la gran multitud no es otro grupo, sino que es lo mismo 144.000, pero viviendo la experiencia en el cielo, y es una continuación, dice algunos estudiosos, del capítulo 14. Y el capítulo 14 es una especie de anticipación, se llama técnicamente prolepsis. La prolepsis es una anticipación de algo que va a ocurrir más adelante en los capítulos de Apocalipsis, pero que se adelanta. Y es interesante ¿por qué se coloca allí? Porque no tiene que ver tanto con cronología, el Apocalipsis no es cronológico, no es que va de aquí y acá, de pe a pa, sino que va este asunto de recapitulación que retrocede, avanza, y no es tanto cronológico, sino más bien temático, y va colocando según las necesidades. ¿Por qué está ahí ese texto? Porque recuerden que aparecen los tres poderes, aparece el dragón, aparece la bestia marítima y aparece el falso profeta, y que persiguen al remanente, que casi lo aniquilan, ¿cierto? El remanente huye al desierto para salvar su vida, y la iglesia es perseguida. Entonces Juan coloca esa imagen para dar esperanza a los hijos de Dios. Pues, o sea, si bien es cierto, van a ser perseguidos, van a morir, el dragón los va casi a aniquilar, pero no los va a aniquilar, pero los 124.000 demuestran, ¿cierto?, que digamos, han vencido. Hay un grupo especial que han sido fieles y representan a todos los que mueren en Cristo como un grupo vencedor, que finalmente Dios los cuidó para poder vindicar su nombre y no gustan la muerte, y entonces es un grupo especial. Y está colocado ahí para dar esperanza, para dar fortaleza al pueblo de Dios, que en los capítulos anteriores parece siendo perseguido, y luego viene lo que hace el remanente, que es la misión de predicar el mensaje de los 3 años. Ahora hay una pregunta, ¿cómo nosotros podemos argumentar de que los dos grupos son distintos, los 144.000, ¿cierto? Por lo que ve en Apocalipsis 7, porque ahí hay un argumento que uno tiene que... Hay una pregunta recurrente que uno la recibe de muchos hermanos de iglesia, Sí. porque muchos hermanos de iglesia dicen que finalmente es simbólico una parte, y otros que dicen que son literales, pero no hay argumentos válidos que puedan respaldar la pregunta. ¿Cómo nosotros podríamos responder a eso? Bueno, yo creo que los argumentos que di son, digamos, suficientes para poder responder. ¿Por qué? El cuarto argumento más claro es que el sellamiento no tiene que ver con la historia de la iglesia en el sentido, digamos, de ahora, este tiempo, no tiene que ver, digamos, con eso. El sellamiento es escatológico, tiene que ver con la última generación. Entonces, no podría ser de otra forma, porque es absurdo que se coloquen dos imágenes, digamos, un grupo que es la gran multitud, que sea, digamos, o que abarque, como el comentario bíblico coloca varias posturas, ¿cierto? Y una de ellas es esta, digamos, que serían la gran multitud desde Adán hasta antes de segunda venida de Cristo, todos los que mueren. Y los 144 que están en el verso 7 serían, digamos, grupos que no experimentan la muerte, como Moisés y Elías, una cosa así. Pero el texto no está hablando de eso, el texto está hablando de un sellamiento especial, por eso habla de la gran tribulación. Y lamentablemente, los que mueren en Cristo estarían dados en el quinto sello. Esos son los mártires históricos, y que preguntan hasta cuándo, hasta que se complete el número. Y el número se completa con los 144.000, que calza como perfección, como plenitud, y que se extiende para explicar más. Y es el mismo grupo, porque han pasado la gran tribulación de Mateo 24. La gran tribulación es la angustia de Jacob. O sea, eso no hay duda, o sea, no hay otra explicación más clara que la que estoy mencionando. Entonces ese argumento es muy válido,
porque no puede ser una parte simbólica, no, todo el Apocalipsis prácticamente es simbólico, pero el simbolismo no significa que sea, digamos, no haya una realidad detrás del simbolismo. El simbolismo hay realidades concretas y tangibles, históricas, que uno puede, digamos, entender a la luz del texto. Un texto va aclarando otro texto y va iluminándolo, y esta iluminación está en este hilo que hay, digamos, para poder comprenderlo, digamos, de forma más simbólica que literal. ¿Mm? Pastor, disculpe, le hago una consulta. Sí, por supuesto. Soy José de acá de El Salvador, le hago una consulta. Sí, por supuesto. ¿Esta postura suya es una postura suya, una postura de la iglesia? Porque yo he hablado con otros pastores y pastores que tienen un concepto distinto al suyo. Uh-huh. Entonces, lo que usted está exponiendo hoy día, ¿es una conclusión suya o es una conclusión de la iglesia? Lo que pasa es que por ejemplo, si uno mira el espíritu de profecía y uno quiere, por ejemplo, calzar la postura tradicional en el sentido de lo que piensan varios hermanos, en el sentido de ser más literal, pueden encontrar citas como que da a entender en el cual que sí, pero también hay muchas citas que da a entender que es simbólica, entonces no hay una conclusión. Ahora, cuando a Elena White se le preguntó una discusión en relación al tiempo en el cual de los 144.000, y ella se molestó y dijo, no es necesario, esto no es un tema de salvación, dijo, y Dios ha guardado silencio, y hay que respetar. Entonces, no es tanto una postura mía, sino que dentro de la iglesia, cuando no hay algo que es así definido, ¿cierto? Así de forma radical, es así, entonces surgen ciertas posturas, ¿cierto?, de la iglesia. Esto es lo que yo mencioné, no es algo que se me ocurrió a mí, sino que al estudiar hay, digamos, estudiosos que se embarcan por esta línea y hay otros estudiosos que por otra línea. Cuando uno mira el comentario bíblico no da lo bueno del comentario bíblico adventista es que no da una postura y dice así es y así es, no. El comentario bíblico da diferentes posibilidades y uno tiene que tomar, cuando uno estudia la Biblia, y tampoco yo me cierro a esto, yo no estoy diciendo que es así, sino yo estoy dando, digamos, lo que yo creo al estudiar, qué es lo que puede ser, y dando las otras posibilidades que se las di también, ¿cierto? Y ahora cada cual puede, digamos, aceptar lo que mejor, digamos, le parece y mejor le calza al estudio que cada una de las personas hace, porque esto no es concluyente, ¿me entiendes? No es que diga es así y no. Esto no es dado a ser revisado, y a medida que avance el tiempo final de historia, Dios va dando más luz, ¿cierto? Y más evidencia en relación a lo que realmente son. Pero lo claro, independiente que sea simbólico, literal, como algunos crean creer, es que los 144.000 son un grupo especial que en eso están todos de acuerdo, que no va a haber la muerte, ¿cierto? Y que va a experimentar esta angustia de Jacob, y eso está claramente dado, digamos, en el espíritu de profecía. Claro, porque es bueno aclarar eso, que al fin puede ser que sí, puede ser que no. Correcto. Porque es lo que usted leía recién, pues se lo digo, es un texto de Elena White. Sí, correcto. Pero hay muchas no es su voluntad que entren en controversia por cuestiones que no lo ayudan al espíritu. Claro. Por eso digo yo que hay muchas citas que serán. Claro, dice quiénes serán los 144.000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos. Exacto. Entonces, decir apoyar un lado o apoyar el otro no es concluyente, como dice usted. Correcto. No es algo que uno tenga la razón o el otro la tenga, sino que es correcto. Un estudio. Sí, es así lo que usted dice, es efectivo eso. Por eso yo solo estoy presentando, digamos, más o menos lo que yo creo de algo, y obviamente otro que tiene otra postura la comparará, ¿cierto? Y ahí uno se va enriqueciendo más, pues, a través de ver una postura. La idea no es tanto entrar en una disputa de esto, porque sería absurdo, sino más bien complementar y enriquecerse, digamos, con las orientaciones, digamos. Pero por lo menos, digamos, es lo que yo puedo ver, y he estudiado arte del espíritu, que sí, igual, conozco esa cita que usted leyó también, y entonces uno va sopesando lo que uno cree que es mejor, pero sin desconocer las otras interpretaciones que puedan haber acerca del tema. Eso es, querido. Ya, muy bien. Mira, aquí hay otra consulta. Sí. ¿Cuáles son los argumentos que otros teólogos tal vez usan para decir que son grupos distintos, los 144.000 y la gran multitud? ¿Cuáles son los argumentos que usan para decir que son grupos distintos? Bueno, usan los mismos argumentos que uso yo, pero usan al revés, en el sentido de que para ellos la gran multitud es una gran que nadie puede contar.
En cambio, los 124.000 están claramente definidos, 124.000, ¿me entiendes? Entonces, ellos son 124.000, y en el capítulo 14, a esos 124.000, y no dice gran multitud, sino ellos dice 124.000, las características que se le dan a ellos, que no ven la muerte, no son contaminados con mujer, es un grupo que alcanza el tiempo final de la historia, y la gran multitud son aquellos que se extienden a través, digamos, de la historia. Ese es el argumento, así en general, digamos, en simplificado, otras cosas, pero que no son muy relevantes, pero lo más relevante es eso. Entonces, ese grupo se extendería y ellos se apoyan también en Moisés y en Elías. Estos murieron, estos representan acá y esto Elías no hizo muerte. Entonces, claramente se ubican y algunos aceptan esa postura, que está bien, digamos. Como le digo, hay argumentos tanto para ambas posturas que se puedan dar, y como digo, no es algo todavía que sea concluyente, digamos, en relación a este tema. Eso es. Bien. Bien, estamos con la ronda de preguntas en este momento. Yo veo a todos ahí muy atentos a las respuestas, pero parece que nadie más tiene preguntas. ¿Sí? ¿Hay alguien más que desea hacer una pregunta a esta hora? Aprovecha ahora, hable ahora o calle para siempre. ¿Sí? ¿Nadie más? Quedaron atormentados posiblemente, claro. Poder saber de que van a sufrir. Usted va a sufrir. Y si vamos a sufrir por causa del Señor, amén, ¿cierto? No, como decía nuestro pastor, no sabemos quién es. Tiene que llegar ese momento específico para saber quiénes van a cantar ese gran canto donde vas a expresar tu experiencia de vivir y de haber sufrido por Cristo. No lo sabemos. ¿Seremos, no seremos? Tendrá que llegar ese momento. Pero sí, desde ya tenemos que prepararnos para ver a Cristo. Es lo más importante, ¿verdad? De alguna manera, pasar por la tribulación, hay que tener bien puestos los pantalones, ¿verdad? Confiado de que nuestra fe va a soportar todo eso, pero el trabajo nuestro ahora es prepararnos ahora. Este es nuestro tiempo. Ahora nosotros podemos disfrutar todavía de la gracia que Dios nos da. ¿Nadie más quiere preguntar nada para que ya vayamos cerrando la reunión? Yo tenía una consulta muy pequeñita, muy cortita. El pastor mencionó, cuando hablamos de la media hora de silencio, tomó 365 días. ¿No deben tomarse 360 días? Lo que pasa es que cuando uno mira la profecía bíblica, el tiempo profético es artificioso, es una construcción artificial, igual que las bestias. Una bestia de 4 cabezas no existe, ¿cierto? Un leopardo con 4 cabezas o un león con alas no existe, pero detrás de esa imaginería, esa construcción, digamos, que se hace de un símbolo, hay una verdad concreta, que es Babilonia, en simples palabras, por la rapidez de su conquista, etc. Bueno, lo mismo pasa en lo que es cuando uno cuenta los periodos proféticos de 3 años y medio, 1260 días, es una construcción artificiosa, claro, como tú bien dices, es de 360 días, digamos, pero es un asunto arbitrario que la Biblia lo hace así para poder calzar, digamos, en la imaginería del profeta. Pero eso de 360 años representan 365 días nuestros, ¿entiendes? O sea, los 360 años de un año, porque el calendario nuestro tiene 365 días, 6 horas y 48 segundos. Entonces, pero en la idea judía, ¿cierto? Se cierra esta idea con un periodo arbitrario que un día profético representa 360 para poder calzar ¿qué? Para cuando uno hace el ejercicio, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿cierto? O 3 años y medio, ¿cierto? Que equivale a 42 meses, ¿cierto? O 42 meses. Si uno lo divide, 3 años y medio. Si lo da, 42 meses. Y si uno divide 42 por 1260 años por 3 y medio, le da, ¿cierto? 42 meses, ¿me entiendes? Es para hacer calzar esos 3 periodos, que son lo mismo, 1242 meses, 3 años y medio. Entonces, son de 360 años porque el profeta arbitrariamente lo vio así y así pero esos 3 años y medio representan 365 días, 48 minutos, 6 horas, 48 segundos, sin duda alguna, ¿me entiendes? Por eso que se interpreta de esa manera, porque es un periodo dado para hacer el cálculo, si no tendríamos problemas cuando calculamos las 2300 tardes y mañanas, ¿cierto? No podríamos usar ese periodo, tenemos que usarlo y aplicarlo a nuestro calendario, ¿cierto? En este caso, nuestro calendario gregoriano, ¿cierto? Obviamente los pioneros para calzar esto usaron el calendario caraíta, ¿cierto? El calendario caraíta,
tiene que ver, ¿cierto?, con los esenios, ¿cierto?, que supuestamente mantuvieron las tradiciones judías antes del cautiverio babilónico. Entonces, más o menos, esa es la explicación. Ahora, también estos periodos de día por año se usa el sistema, o más bien el principio de miniturización. ¿Qué significa miniturización? Que, por ejemplo, cuando ellos fueron, números 28, 14, 28, cuando ellos fueron, digamos, a los espías a conquistar, eran 2 espías, pero esos 2 espías representaban a todo Israel. Y por tanto, ¿cuántos fueron? 40 días, y bueno, entonces son 40 años, día por año. Pero en la construcción, digamos, profética de los 1200 años, o 1290, o 1230 y 2290 y 2230, 33, no me acuerdo. Eso es un tema artificioso y calza justo, ¿cierto? En el sentido, digamos, si no, las profecías se vienen alteradas, 538, 1798, 1844. Entonces, se entiende de esa perspectiva. Eso es.